Bien, vamos a empezar con la explicación de este taller sugerido sobre el tema de potenciación. El primer punto dice, ¿qué representa el exponente en la potenciación de un número? Vamos a explicar este punto a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos 2 elevado a la 3. Entonces, esto se resuelve de la siguiente manera. 2 por 2 por 2. De tal forma que la base, que en este caso es el número 2, es el número que se repite. Y el exponente, que es por quien nos preguntan en este punto del taller, es el número de veces que se repite la base. Es decir, ¿qué representa el exponente en la potenciación de un número? El número de veces que se repite la base. Bien, pasemos al segundo punto, que nos plantea cómo se determina el signo de una potencia si la base es negativa. Entonces, pongamos los siguientes ejemplos. Supongamos que tenemos menos 3 elevado a la 2 y que también tenemos menos 3 pero elevado a la 3. Resolvamos y veamos lo que sucede. Menos 3 elevado a la 2 se resuelve de la siguiente manera. Recordemos que en el punto anterior dijimos que el exponente nos indica el número de veces que multiplicamos por sí misma la base. Entonces, menos 3 elevado a la 2 es menos 3 multiplicado por menos 3. 3 por 3, 9. Y si empleamos la ley de los signos, menos por menos nos da más. Sabemos que este más no es necesario ponerlo en el resultado, pero bueno, lo indico ahí como para que quede más claro. Menos 3 elevado a la 3 se resuelve de la siguiente manera. Vamos a repetir el menos 3 tres veces, porque eso es lo que nos indica el exponente de la potencia. Entonces tenemos menos 3 por menos 3 por menos 3. Resolvamos la parte numérica y finalmente aplicamos la ley de los signos. Entonces tenemos 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Y empleando la ley de los signos tenemos menos por menos, más, y más por menos, menos. Bien, pero dirán ustedes, ¿en dónde quedó la contestación de esta pregunta? Entonces, volvamos a leer. ¿Cómo se determina el signo de una potencia si la base es negativa? Entonces miren, tenemos como base negativa en ambos casos el menos 3. Pero miren que en el ejemplo 1, el exponente fue el número 2, es decir, número par. Y en el segundo ejemplo, el exponente fue el número 3, es decir, número impar. Observen lo que sucede tan interesante. Cuando tenemos como exponente número par, obtuvimos como potencia o como resultado signo positivo. Y cuando tuvimos exponente impar, obtuvimos como resultado, o mejor, obtuvimos como potencia menos 27. Es decir, exponente impar nos generó resultado negativo. Y esto lo podemos generalizar a todos los casos. Entonces, ¿cómo se determina el signo de una potencia si la base es negativa? Entonces, a través del análisis del exponente. Si el exponente es par, entonces el signo de la potencia será positivo. Y si el exponente es impar, entonces el signo de la potencia será negativo. A propósito, recordemos la ley de los signos que la empleamos en este ejercicio. Vamos a recordarla por acá, en la parte inferior de la tableta. La ley de signos, la cual se aplica para la multiplicación y para la división. Entonces recordemos que siempre más por más nos da como resultado más, menos por menos nos da como resultado más, más por menos nos arroja como resultado menos, y menos por más nos arroja como resultado menos. O sea que podemos generalizar de la siguiente manera. Cuando multiplicamos entre sí signos iguales, es decir, más por más,
y menos por menos obtenemos como resultado más. Y cuando multiplicamos signos contrarios, es decir, más con menos o menos con más, obtenemos como resultado signo menos. Vamos a explicar entonces el punto 3 del taller. Borremos por acá la explicación de los puntos anteriores. Y tenemos en el punto 3, como podemos apreciar en pantalla, escribe los siguientes productos como potencia. Bueno, tenemos del literal A al literal H. Entonces tomemos por ejemplo, voy a explicarles dos puntos, por ejemplo el punto E. En el punto E tenemos menos 4 por menos 4 por menos 4. Recuerden que entre dos paréntesis el ojo matemático debe ver siempre un punto o un por, es decir, aquí está aplicada una multiplicación. Bien, entonces vamos a escribir este producto como una potencia. Entonces es tan sencillo como hacer lo siguiente. Entonces la base, recuerden que es el número que se repite, que en este caso es el menos 4. Y el exponente, el número de veces que se repitió, que ¿cuántas veces se repitió el menos 4? 3 veces, ¿cierto? Entonces menos 4 por menos 4 por menos 4 se puede escribir como menos 4 elevado al cubo, es decir, a la 3. Bien, y resolvamos por ejemplo el punto H. Reescribámoslo. Vamos a multiplicar por sí misma menos b 5 veces. Menos b por menos b por menos b por menos b por menos b. En el propio planteamiento del ejercicio está la solución, ¿no? ¿Cuántas veces escribimos menos b? Lo escribimos 5 veces, ¿cierto? Entonces, la base es lo que repetimos, que en este caso fue menos b. ¿Y cuántas veces lo repetimos multiplicándose por sí mismo? 5 veces. Entonces el resultado es menos b elevado a la 5. Punto 4. Identifica el signo de cada potencia. En este punto vamos a tener dos tipos de ejercicios. Ejercicios en los cuales nos vamos a encontrar la base positiva y ejercicios en los cuales nos vamos a encontrar la base negativa. Ojo que no hay que determinar la potencia, es decir, no hay que efectuar la operación, únicamente identificar el signo del resultado. ¿Listo? Entonces recuerden, siempre que la base sea positiva, como en el punto B, vamos a obtener un resultado con signo positivo. ¿Listo? Pero si tenemos ejercicios cuya base es negativa, entonces recuerden lo que observamos en uno de los puntos anteriores. Debemos fijarnos cómo es el exponente, si es par o es impar. Entonces, en el caso del punto G, miren que tenemos base negativa, ¿sí? Pero en este caso el exponente es impar. Entonces, potencia de base negativa con exponente impar nos genera un resultado negativo. En el punto F, en cambio, tenemos base negativa, pero tenemos el exponente par. Entonces recuerden que cuando tenemos el exponente par para base negativa, obtenemos como resultado positivo. Y finalicemos explicando el punto L. Tenemos base negativa elevada a un exponente impar, lo cual entonces nos va a generar potencia o resultado negativo. Pero como tiene antepuesto el ejercicio otro negativo, aplicaríamos ley de signos. Entonces, menos por menos nos daría como resultado más. Y así resuelven los otros literales del ejercicio. Vamos a explicar el punto 5 del taller. Miren que transcribí la tabla. Bien, entonces para el primer renglón tenemos como potencia menos 5 elevado a la menos 3. De tal manera que la base, como lo hemos indicado en el transcurso de esta explicación, es el número grande, que es menos 5. El exponente es el número pequeño, ubicado en la parte superior derecha respecto de la base, que en este caso es menos 3. Bueno, el valor les voy a explicar al final cómo lo pueden calcular
dado que tenemos un exponente negativo. ¿Listo? Entonces al final les explico cómo pueden calcular esto. Bien, vamos con el segundo renglón, en el cual tenemos lo siguiente. Tenemos que la base es menos 3 y que el exponente es 4. Entonces la potencia, ¿cómo la podemos escribir? Si la base es menos 3, entonces ponemos el menos 3 entre paréntesis y como exponente el 4. Aquí este valor, ¿cómo lo podríamos calcular? Entonces sería menos 3 elevado a la 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar el menos 3 por sí mismo 4 veces, ¿sí? De tal forma que tenemos 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Lo cual ustedes podrán comprobar. Entonces, el valor o resultado sería 81. Pero como tenemos exponente par para base negativa, entonces el resultado va con signo más, que lo podemos dejar imaginario o también lo podemos indicar. Entonces en este caso el valor es más 81. No les expliqué el valor para el primer renglón porque se trata de un exponente negativo en el cual tenemos que hacer un procedimiento matemático adicional. Continuemos. En el tercer renglón nos dan como dato un exponente de 3 y un valor de 216. Entonces tendremos que razonar de la siguiente manera. ¿Qué número debo repetir 3 veces y multiplicarlo entre sí, esas 3 veces, para obtener como resultado 216? Entonces ustedes pueden tantear, por ejemplo, si es el 1. Claramente el 1 no es, porque 1 por 1 por 1 nos da 1. Por ejemplo, con el 2, 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8, entonces nos debe dar 216, ¿cierto? Les voy a mostrar en pantalla con la calculadora cómo la base debe ser el número 6. Multiplicar 6 por 6 por 6 para obtener como resultado 216. Mírenlo acá. 6 por 6, todos sabemos que es 36. Y 36 por 6 nos da como resultado 216. Entonces en este caso la base necesariamente tendrá que ser el número 6. ¿Listo? ¿Y qué nos falta para que el valor realmente sí nos dé menos 216? Entonces la base debe ser negativa, ¿sí? Porque entonces miren que si multiplicamos menos 6 por menos 6 por menos 6, entonces tendremos como ley de signos menos por menos más y más por menos menos, ¿sí? Finalmente entonces obtendremos como potencia menos 6 elevado a la 3. Bien, vamos entonces para el cuarto renglón. Entonces aquí claramente la base es menos 10 por lo que hemos explicado. El exponente es menos 5, ¿sí? Y el resultado lo vamos a obtener de la misma manera como les voy a explicar para el primer renglón. ¿Listo? Entonces ese dejémoslo pendiente. Bien, para el quinto renglón tenemos lo siguiente. Tenemos una base de menos 7 y un exponente de 4. Entonces de una vez podemos escribir aquí la potencia. Menos 7 elevado a la 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar 4 veces el 7 por sí mismo. ¿Listo? Veámoslo aquí en la calculadora. Tendremos entonces 7 por 7, 49, como sabemos todos. Por 7, 343. Por 7, 2401. Entonces tenemos como resultado 2401. Ahora analicemos el signo. Entonces tenemos base negativa y exponente par. Sabemos que cuando tenemos base negativa con exponente par, obtenemos como resultado positivo. Entonces lo podemos dejar así. Entonces el valor es simplemente 2401 positivo. Para la sexta fila o renglón de la tabla tendremos que razonar de la siguiente manera. Nos están dando como exponente el número 3 y como resultado de la potencia 729. Entonces tendremos que preguntarnos cuál número
al multiplicarlo por sí mismo 3 veces, nos va a dar como resultado 729. Ustedes podrán verificar que ese número es el número 9. Miremoslo en pantalla. 9 por 9 sabemos que es 81, y si multiplico 81 por 9 obtengo como resultado 729, de tal forma que la base que necesitamos es el número 9. Bien, y la potencia por tanto será 9 elevado a la 3 o 9 elevado al cubo, que es lo mismo. En la séptima fila de la tabla tenemos lo siguiente: como base el número 15 y tenemos como valor de la potencia el número 1. Entonces, para obtener en una potencia el número 1 sabemos que debemos elevar a exponente 0. Entonces aquí como tal el exponente sería el número 0 y por tanto la potencia sería 15 elevada, o 15 mejor, elevado a la 0. En la última fila de la tabla tenemos lo siguiente: base menos 1 y exponente 8, de tal forma que la potencia se escribe de la siguiente manera: menos 1 elevado a la 8. Y el valor es bastante sencillo de calcular, porque entonces sería multiplicar 1 por sí mismo 8 veces. Entonces sabemos 1 por 1 por 1, 8 veces multiplicado entre sí, nos va a dar como resultado 1, ¿cierto? Ahora, analicemos el signo del resultado. Entonces tenemos base negativa elevada a un exponente par. Por lo tanto, obtenemos como resultado signo positivo. Bueno, les había quedado debiendo cómo calcular el valor para esta potencia de la fila 1 de la tabla, menos 5 elevado a la menos 3. Entonces se hace lo siguiente: como es un exponente negativo, para calcular el valor hacemos esto. Este exponente negativo hace que todo nos baje al denominador de una fracción que vamos a generar, cuyo numerador es 1, y entonces abajo nos queda menos 5 elevado ya a la 3 positivo. Bien, entonces esto va a ser igual a 1 sobre, vamos a desarrollar la potencia, como tenemos exponente 3, vamos a repetir el menos 5 3 veces, multiplicado por sí mismo. Entonces menos 5 por menos 5 por menos 5. Bien, lo cual es igual a 1 sobre 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125. Y analicemos el signo empleando la ley de signos. Tenemos menos por menos nos da más, y más por menos, menos, ¿sí? Nos arroja como resultado menos. Es decir, que el resultado de menos 5 elevado a la menos 3 es menos un 125avo. Vamos a explicar el punto 6 del taller, que dice lo siguiente: escribe con un solo exponente las siguientes potencias. Entonces, cuando tenemos el exponente de un exponente, ¿cómo nos quedamos con un solo exponente? Basta con multiplicar ambos exponentes entre sí. Es tan sencillo como eso. Entonces, miremos por ejemplo para el punto A. En el punto A tenemos 3 elevado a la 2 y todo elevado a la 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Es tan sencillo como esto. Entonces, la base sigue siendo, por supuesto, 3 y tenemos 2 por 4, 8. Ya ahí tenemos lo que se nos está solicitando en el ejercicio. Miremos por ejemplo el punto F. Tenemos corchete, abre paréntesis, menos 10 elevado a la 2 y todo elevado a la 5, ¿sí? Entonces, nos quedamos con menos 10 como base, y para quedarnos con un solo exponente tenemos 2 por 5, 10. Entonces el resultado es menos 10 elevado a la 10. Bueno, por ejemplo para el punto H, exactamente lo mismo. Tenemos 6 elevado a la 2 elevado a la 4.
Entonces nos da como resultado 6 elevado a la 8. ¿Por qué 2 por 4? 8. Y miremos por ejemplo el punto L para terminar con la explicación de este punto del taller. Corchete menos 2 elevado a la 5 y todo elevado a la 4. Entonces tenemos como base menos 2 y 5 por 4, 20. Resultado, menos 2 elevado a la 20. Vamos a explicar el punto 7 del taller, que es el último punto, resolviendo los literales C, D y G. Bien, se nos solicita expresar como una sola potencia estos ejercicios. Entonces, para el literal C tenemos 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 4 por 2 elevado a la 1. Aunque aquí no aparece, sabemos que cuando no se indica el exponente podemos asumir que es el número 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la multiplicación de tres potencias, las cuales tienen la misma base. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Cuando tenemos multiplicación de potencias con bases iguales, entonces basta con reescribir la base y sumamos los exponentes. Entonces tenemos 3 más 4, 7, más 1, 8. Entonces, ¿cómo escribimos esta expresión matemática como una sola potencia? Nos quedaría 2 elevado a la 8. Bien, en el literal D tenemos la división de dos potencias que tienen la misma base, que en este caso la base sabemos que es el número grande, el menos 8. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a escribirlo en forma de fracción porque sabemos que una división es lo mismo que una fracción. Entonces podemos expresarlo de esta manera: menos 8 elevado a la 5 sobre menos 8 elevado a la 2. Esto solamente pues como para verlo mejor presentado, pero este paso pues también lo pudieron omitir. ¿Qué dice la propiedad? Que podemos entonces, para expresar esto como una sola potencia, reescribimos la base, que es menos 8, y restamos los exponentes. Entonces 5 menos 2 da 3. Entonces el resultado es menos 8 elevado a la 3. Bien, y en el literal G tenemos lo siguiente: tenemos que la base que se repite es el menos 6. Entonces reescribimos la base, menos 6, y sumamos los exponentes como en el literal C. Entonces tenemos 3 más 2, 5, ¿sí? Más 4, 9. Entonces el resultado es menos 6 elevado a la 9. Bien, entonces hasta aquí la explicación de este taller sobre potenciación. Espero que les haya quedado muy claro y que este video les sea de mucha utilidad para poder solucionar la totalidad del taller.